Abramos nuestra Biblia en esta mañana en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. En la primera conferencia de la serie que acabamos de comenzar, que se titula Rompiendo Maldiciones, vimos en la primera parte que las maldiciones son reales. Presentamos dos ejemplos. Uno, del capítulo 9 de Jueces, la maldición que cayó sobre Abimelech y que fue real, y de qué manera fueron los demonios, los espíritus, los que llevaron a cabo esta maldición. Y por otro lado vimos un caso de la vida real, el país de España. ¿De qué forma el país de España? Por haber expulsado a los judíos. En 1480-82 aproximadamente, cuando el rey Fernando e Isabela de España firmaron el edicto que permanece y es vigente hasta el siglo XX, España nunca ha podido recuperarse, nunca ha ocupado una posición de supremacía después de la que ocupó, y jamás ha vuelto a levantarse, nunca espiritualmente. Así pues, vemos que las maldiciones son reales, en el campo espiritual y en la vida real. En esta mañana, continuando con la serie, vamos a analizar, en primer lugar, las maldiciones generacionales, porque existen diferentes clases de maldiciones, y las vamos a clasificar de la siguiente manera: maldiciones generacionales, maldiciones personales, maldiciones por cosas u objetos maldecidos que tienes en tu casa, por palabras que tú puedas pronunciar donde puedes maldecir a alguien, maldiciones que tú hayas recibido de tus padres, cuando tus padres te maldijeron cuando eras niño, y también maldiciones que son enviadas por los brujos y por las brujas o por los espiritistas en contra del pueblo de Dios. En esta mañana vamos a comenzar con las maldiciones generacionales, y dice Deuteronomio 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién? Vemos nosotros en este versículo que cuando alguien escoge la vida es algo que entra a nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios, y es comunicado a nuestros hijos, a los nietos y hasta la cuarta generación. Y cuando alguien rechaza la vida y escoge la maldición te acompaña a ti, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, a menos que algo sea roto por la sangre de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos muestra que existe una ley que se llama la ley de la herencia. Esta es una ley inevitable, así como pueden ser transmitidas las enfermedades hereditarias, hasta el alcoholismo, dicen los médicos, que puede ser transmitido y heredado, así puede ser también heredado los poderes psíquicos. Si tú fuiste bruja, alguno de tus hijos va a ser brujo, o alguno de tus nietos, o bisnietos también. Se hereda todas las cosas y decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida. Y nadie en esta mañana puede decir, bueno, yo soy entonces como soy porque lo heredé, no soy responsable. No. Dios te dice en esta mañana que aunque tú hayas heredado alguna maldición y no seas culpable directamente de la maldición, sí eres culpable de no querer aplicarte la medicina. Así pues, somos responsables delante de un Dios, y nadie le puede decir: es que mi madre fue prostituta, mi padre vendía licor en los tiempos de Al Capone en Nueva York, y mi padre era lo peor aquí en México, y mi padre fue esto, mi madre fue esto, porque aunque tus padres hayan sido lo que hayan sido, en esta mañana la maldición se puede romper. El énfasis en el versículo 19 es para que vivas tú y tu descendencia. Cuando una persona escoge caminar en el camino de la obediencia a Dios, él puede estar seguro de que las bendiciones que vendrán a tu vida, tarde o temprano pasarán a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos.
Hay muchas veces que muchos padres cristianos nos han dicho: Armando, yo tengo 15 años de cristiano y tengo un hijo que me sigue dando dolores de cabeza. Ten paciencia. La fe y la paciencia son los medios de heredar las promesas. Muchas veces Dios no salva a nuestros hijos en la rapidez con que nosotros quisiéramos que lo hiciera, porque al mismo tiempo que Dios nos da la promesa, estamos, al estar esperando la promesa de Dios para que alcance a alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos, en el momento que esperamos, nuestra fe es fortalecida. ¿Me entienden? Mientras estás esperando que se cumpla la promesa, tu fe está siendo fortalecida, porque lo que fortalece a la fe es la esperanza. Porque si esperamos lo que no vemos, ¿a qué lo esperamos? Pero si no vemos lo que esperamos, esto es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro y es la convicción de lo que no se ve. La fe está relacionada con el futuro y con el mundo de lo invisible. Tú ves a tu hijo que cada vez está peor, pero la seguridad, la certeza, la fe que ha puesto Dios en tu corazón te dice: sigue orando, no desmayes. Sigue luchando, pórtate valiente, no te desinfles, no avientes, no bajes el escudo, no te desanimes, sigue orando, porque en el mínimo día que tú pienses, cuando menos lo creas, tu hijo o tu hija la verás caminando en el camino de la vida eterna. Y lo mismo va a pasar con tus nietos y lo mismo va a pasar con tu descendencia, porque así lo dice la palabra de Dios. El Salmo 112 dice: la generación de los justos será bendita. Ahora pues, de la misma manera que las bendiciones son heredadas, la Biblia nos enseña que también sucede al revés. Vean, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20, versículos de 4 al 6, que cuando una persona se rebela contra Dios, es maldecido juntamente con sus descendientes. Dice Éxodo 20, del 4 al 6, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Vuelvo a repetir, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos, la idolatría, vuelvo a repetir, la idolatría se prohibía estrictamente bajo la pena de una maldición generacional. En Éxodo 34, ahí mismo en el mismo libro de Éxodo 34, versículo 7, dice la Biblia que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros trazamos, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Vamos a trazar nuestras generaciones hacia el pasado y vamos a encontrar lo siguiente. Todos nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. O sea, 30 antepasados a través de los cuales pudimos heredar alguna maldición o alguna bendición. 30 antepasados tienes tú. Yo no me acuerdo de mi bisabuelo. Con trabajo llegué a conocer a mis abuelos. Yo no sé ni lo que hicieron porque mis abuelos no me contaron de mis bisabuelos. Pero estoy seguro, el día que estábamos aquí orando por los bebés, estaba orando yo por mi Calebcito, por mi bebé, y llega Marzulo y me dice: ora por cualquier maldición de tu línea sanguínea. Y le dije: ¿por qué no de mi esposa también? Que me vio cara de que yo heredé todo, ¿no? Me dice: ora por tu línea sanguínea, porque la mayor parte de las maldiciones viene siempre a través de la línea del padre. Y cuando comencé a orar por mi bebé,
Vi, ¿verdad?, en el momento que se hacía para todos lados, etcétera, etcétera, y comencé a romper maldiciones, y gracias a Dios que cuando acabó la oración y la bendición, estaba yo absolutamente seguro que cuando él crezca, nunca podrá arrastrar ninguna maldición generacional, porque aquí el sábado fueron rotas con el poder de la sangre de Cristo. Se acabó. Ya él tendrá que enfrentar su juventud si le alcanza la vida o en el milenio, no sé cuándo, ¿verdad? Si los jóvenes de ahora llegan a los próximos 10 o 15 años, pero lo único que sabemos los padres es que ya los que hemos creído, ya no tenemos por qué preocuparnos por esas maldiciones, porque hemos creído a la palabra y las hemos rota con el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora, muchos de ustedes están sufriendo actualmente alguna clase de maldición debida a pecados de cualquiera de tus 30 antepasados de tu línea directa genealógica. Yo no sé si es tu abuelo, a lo mejor tu mamá, tu bisabuela o tu abuelo, pero muchos de ustedes están sufriendo por causas de maldiciones heredadas espirituales. Ahora, en esta mañana, ¿de qué manera podemos darnos cuenta qué pecados estamos sufriendo a través de la idolatría de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos los cristianos saber qué cosa me está pasando por mi abuelo, qué me está pasando por cosa de mis abuelos? La Biblia nos muestra que para descubrir las maldiciones hay dos formas nada más. Una, a través de la palabra del conocimiento del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:8 se encuentra como uno de los dones del Espíritu la palabra de conocimiento. Y el ejemplo de la palabra de conocimiento puesta en la acción la encontramos en Hechos capítulo 5, cuando una pareja llamada Ananías y Zafira, sin que nadie se dé cuenta, supuestamente así lo creían, le roban el diezmo a la iglesia de un terreno que venden, y por una palabra de conocimiento, que es un don del Espíritu, el apóstol Pedro, cuando se acerca a ellos, les dice por qué le han robado al Espíritu Santo y a Dios. ¿Por qué le han mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué permitieron que Satanás llenara su corazón? ¿Quién le dijo a Pedro el pecado de Ananías y Zafira? A través de la palabra del conocimiento. Hace algunos años nos compartió la hermana Ida May, esposa de Frank Hammond, que llevaron a una señora muy afligida a la casa de ellos para que la liberaran, porque ella no sabía qué cosa era lo que la afligía. Ida May, la esposa de Frank Hammond, recibió en ese momento una palabra de conocimiento del Espíritu Santo y supo de una forma sobrenatural de que esta mujer padecía una enfermedad mental debido a un pecado de su abuela. Entonces, antes esta señora ya había sido internada 4 veces en Los Ángeles, California, en un hospital psiquiátrico por varios años. Pero después de que ellos comenzaron a tratarla y supieron que tenía una maldición mental debido a la locura de un antepasado de ellas, atacaron el espíritu de locura, se lo sacaron y fue sanada instantáneamente. La regresaron al hospital psiquiátrico, solamente el esposo quería asegurarse de que estaba sana y los psiquiatras no podían creerlo, que después de más de 9 años de tratamientos de pastillas tranquilizantes y psiquiátricos, había sido de repente sanada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo, que es lo único que rompe las maldiciones generacionales. La segunda forma, como podemos saber, si hemos heredado alguna enfermedad o algún pecado que nos esté afectando en la vida diaria, es a través de los síntomas o a través de los efectos físicos o mentales que podamos nosotros manifestar a través de diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 se enumeran varios síntomas, varios efectos resultantes de maldiciones
que pueden ser parafraseadas de la siguiente manera, y son 8 en total. Número 1, pobreza o insuficiencia financiera todo el tiempo. Vean ustedes que un cristiano que siempre está pobre, o sea, no significa que el ser pobre es maldición, pero sí es maldición el ni siquiera tener para darle a la obra de Dios. ¿En dónde lo probamos bíblicamente? En 2 Corintios capítulo 9. La Biblia dice, poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en ustedes, en su cementera, en tu alacena, para que estén enriquecidos y para que den con liberalidad. Pero cuando una persona no tiene ni siquiera para diezmar, ni para ofrendar a la obra, ni para invitar a alguien a su casa a comer, eso no está dentro de la voluntad de Dios. Podemos estar sufriendo hambre por estar en tiempo de guerra, porque nos bombardearon la casa, porque perdimos el trabajo 15 días, pero estar 2, 3 años en pobreza constante, trabajo que entras, quiebras, trabajo que entras, quiebras, negocio que haces, quiebras y quiebras y quiebras y quiebras, hay una maldición generacional en tu línea sanguínea. Número 2, esterilidad o impotencia junto con abortos o complicaciones de la mujer. Dios quiere, dice el Salmo 126, bendición de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay muchas mujeres que por un problema físico no pueden dar hijos. Hay veces que el hombre es el culpable y tiene un problema físico. Pero cuando el ginecólogo te dice, señora, yo no entiendo por qué usted no puede tener hijos, y usted ha intentado durante 10 años tener hijos y usted no tiene nada en la matriz, ni tampoco en los ovarios, ni ningún problema en sus órganos femeninos, entonces puedes asegurarte que el único que no quiere que tengas hijos es Satanás. Y tú puedes romper la maldición de esterilidad que puedas haber heredado a través de la sangre y el poder de Jesús. Número 3, fracaso y derrota constante en todas las empresas que emprendas. O sea, desastres constantes. En Josué 1, 8 y 9 la Biblia promete, día y noche meditarás en este libro de la ley para que hagas y guardes todas las cosas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar todas las cosas y todo te saldrá bien. Salmo 1, dichoso el hombre que día y noche medita en este libro de la ley, porque será como un árbol plantado, estable, seguro, tranquilo, lleno de paz, que siempre da su hoja a su tiempo y su fruto no cae y todo lo que hace prosperará. La Biblia quiere que seamos fructíferos. Dios maldijo cuando vino al mundo en la persona de Cristo solo una cosa. Una sola cosa maldijo Cristo, una higuera que no producía fruto. Porque en Juan 15 Él dice, los he puesto para que sean fructíferos, para que den fruto y para que el fruto que den permanezca. Él no quiere voltear a vernos y todos secos, chupados, sin vida, sin gozo, sin paz, serios, solemnes, amargados, recorosos, oprimidos, arrinconados. No tengo ni siquiera para una quesadilla en Tres Marías. Esa no es la vida que Cristo nos vino a dar. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Son maldiciones que hay que romper. Eso no es de Dios. Y no digas, es que Dios así me quiere. No, Dios no te quiere así. Dios quiere que fructifiques, que des fruto, que tu empresa triunfe, que adelante para que la obra de Dios crezca también y para que Él te siga dando más bendiciones, para que tú seas canal de bendición a los demás. En cuarto lugar, muertes no naturales, repentinas o frecuentes en la familia. Si atropellaron a tu papá, y atropellaron a tu abuelo, y atropellaron a tu hermano, no es coincidencia. 3 atropellados en una familia. Si son 5 y a tu abuelo también lo atropellaron, y le pasó el camión a tu tatarabuelo, aquí hay una maldición de muertes trágicas. Anoche acabé de leer un libro, bueno, no se imaginan los mensajes que Dios nos va a dar para el año que entra en los desayunos. Y el mensaje de enero, febrero, el de marzo, se va a llamar Hitler y el ocultismo. Y he indagado en toda la gente que estuvo cerca de Hitler, sus generales y los maestros ocultistas. Nadie tiene la menor idea del grado de posesión demoníaca que tenía Adolfo Hitler. Dentro de la investigación y la información que pude recabar, encontré lo siguiente. Hubo un hombre que se llamaba Rowley.
Este hombre, a principios de este siglo, fue a la pirámide de Giza en Egipto y se metió a la pirámide y se encerró en la cámara del rey 3 días, invocando a los espíritus de la pirámide que entraran a él. Se metió con su esposa, salieron los dos a los 3 días, y cuando salió le comunicó a los reporteros del periódico de Londres de que tenía una misión, de que él era el Mesías. Después de que comenzó a decir que él era el Mesías, fundó la Orden del Templo al Sol. Él la fundó a principios de este siglo en Inglaterra, una sociedad secreta ocultista. Más tarde, uno de los Beatles, John Lennon, en su disco El Sargento Pepper, ahí ven ustedes en la portada del disco a un señor calvo, sin pelo. Este señor es Crowley, el que se metió a la pirámide y el que le dijeron que él era el 666 y la bestia, y se convirtió en el primer consejero de John Lennon del grupo musical londinense Los Beatles. Cuando John Lennon hizo contacto con este maestro ocultista, le dijo a George Harrison, a Paul McCartney y a Ringo Starr, los otros 3 componentes del grupo, que tenía órdenes que se fueran al Tíbet, porque había maestros sabios, superhombres, con la sabiduría divina, y que ellos eran escogidos para libertar a la juventud en este mundo de las cadenas. Pues se fueron los Beatles allá y conocieron al Maharishi, se los trajeron para acá y trajeron los Beatles a Europa y a América las filosofías orientales junto con la marihuana, el hashish y el dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD. Este grupo en los 60s fue el grupo evangelista de Satanás para preparar a los jóvenes e introducirlos al mundo de las drogas. Y de los 60s a nuestros días, ellos fueron la punta de lanza. A John Lennon lo asesinan saliendo de su departamento en Nueva York. Y el asesino, cuando lo interroga la policía de Nueva York, ¿por qué mataste a John Lennon y lo esperaste y le vaciaste la pistola? Él contesta y dice lo siguiente: yo me encontraba en Hawái, eso dice el asesino, y oí voces en la noche que me decían, ve y mata a John Lennon. ¿Quién es John Lennon? Pues uno de los Beatles. ¿Y en dónde está? Y le dieron la dirección los espíritus y le dijeron exactamente en dónde se encontraba. Dice, fui poseído por un poder sobrenatural, compré mi boleto de avión, me trasladé a Nueva York y cuando iba saliendo le vacié la pistola por órdenes de poderes sobrenaturales de maldad. Así es como paga el diablo a los que se involucran con él. Este señor Crowley, el que está en la portada del Sargento Pepper de los Beatles y que le pidió a los espíritus que entraran en él, después vio de qué manera su esposa era asesinada, su hijo era asesinado, él se vuelve loco a los 65 años de edad, a los 70 años de edad lo internan en el psiquiátrico y a los 72 muere de dolores indescriptibles que nadie podía imaginarse qué cosa tenía dentro, pero dicen que los ojos se le ponían en blanco, la cabeza se volteaba para atrás y gritaba, sáquenmelos, sáquenmelos. Los psiquiatras creyeron que moría de locura. Él no murió de locura, él murió porque los mismos a quienes les vendió su alma llegaron a pedirle su alma ahora eternamente en el infierno. Esto es real. ¿Qué cosa siguió de los Beatles? Siguió el grupo de los Rolling Stones. Ahora llegan a cantar a México en enero o en febrero y traen la canción que se llama Simpatía por el Diablo. Los Rolling Stones. Mike Jagger, el director de los Rolling Stones, y su compañero acaban de declarar que abiertamente ellos son homosexuales. Y que no les importa nada porque dentro del mundo que ellos tienen y ellos viven, poderes, lo han dicho, han recibido para poder hipnotizar y atraer a la juventud dentro de la trampa satánica. Siempre asociado con los Rolling Stones, el grupo de los Kiss, los Doors. El muchacho que estuvimos tratando aquí traía un espíritu del cantante de los Doors, Jim Morrison, que dijo que fue asesinado y el diablo dice que lo asesinó porque Jim Morrison murió de una sobredosis de drogas cuando le pidió al diablo que lo hiciera famoso y los Doors fueron famosos. Él y su baterista fueron muertos por sobredosis de drogas. Y llegaron todos los grupos de rock, los heavy metal, y vean ustedes las portadas en las revistas de los cantantes de rock, en Sanborns o en cualquier lugar, los ojos que ellos tienen abiertos con fuego alrededor es la cara y los ojos de un endemoniado.
Y nosotros ahora sabemos que esas personas están bajo poderes extraños, no a nosotros. Sabemos quiénes son quienes los poseen y su único objetivo son los jóvenes. Si te destruye el diablo a los 18, 20 años o a los 25 años tu mente y cautiva tu corazón y te introduce en el mundo de las drogas, has vendido tu alma al diablo y solo el poder y la sangre de Cristo y una liberación te pueden hacer libres. Las maldiciones son reales. Ahora lo vemos tan claro de los 60, todos los que pertenecimos a esa generación de los famosos 60. Tanta droga. Yo le decía a mi esposa, yo no recuerdo un amigo mío en esa época que no fumara marihuana. Era la moda fumar marihuana. A la fiesta que llegabas, si no te las tronabas, no eras no estabas en la moda, ni podías tampoco ser de la zona rosa. Todos los grupos de rock comenzaron a degenerarse sexualmente. Todos experimentaron drogas, casi todos, el 85%, le han vendido su alma a Satanás. Vele los tatuajes que traen, vele cómo sacan la lengua, ve cómo abren los ojos, ve la letra de las canciones. Imagínense ustedes, simpatía por el diablo. Es el mensaje que traen para que la gente diga, después de todo, el diablo, pobre diablo. Y la Biblia dice que es un enemigo que no va a tener misericordia de ti. Es un enemigo perverso. Es un enemigo que es el mentiroso desde el principio y él ha sido homicida y él tiene que estar aquí bajo el talón de nuestros pies. Quítale el pie al diablo, y es como un globo que pones en una tina y que si le pones la mano arriba lo mantienes bajo el agua, le mueves la mano al globo y la inercia hace que el globo surja a la superficie. Así es el poder de las tinieblas. Si no tenemos bajo nuestros pies al diablo, quítale el pie, dale la vuelta a Dios, dale la espalda a Dios y mira, surge así como león rugiente, dispuesto a destrozarte, y siempre su objetivo es la mente. El ataque es mental. Y vemos pues, en quinto lugar, que la quinta forma en que podemos saber si hay maldiciones es a través también de enfermedades continuas de carácter crónico o enfermedades hereditarias. Tu abuela tuvo diabetes, tu papá tuvo diabetes y tú tienes diabetes y tu hijo tiene diabetes. Hay una maldición de diabetes en tu familia que tiene que ser rota. Mi papá murió, le dieron 3 infartos, yo llevo 3 infartos, mi hijo lleva 2 infartos. Hay maldición de infartos de corazón en esa familia. Acuérdense que no todas las enfermedades tienen que ser crónicas y continuas para que podamos discernir si son maldiciones. Cuando ustedes van a la clínica a sacar la entrevista para la liberación, se les hace una entrevista y se les pregunta, ¿qué enfermedades tu papá o tu abuelo o tu bisabuelo que tú te puedas acordar? O acuérdate y pregúntales, porque es importantísimo en la liberación saber si hay algo que tiene que ser roto generacionalmente a través de una enfermedad hereditaria. Pero cuando son demasiadas en la familia y repetitivas y crónicas, son, sin lugar a dudas, maldiciones generacionales. En sexto lugar, colapsos nerviosos o mentales continuos en la familia. Si tu mamá padeció locura, o tu padre padeció locura, o tu abuelo, o tu bisabuela, y tú eres una persona anormal mentalmente, ya llevas 2 o 3 visitas al psiquiatra, hay una maldición generacional mental de locura en tu familia. El testimonio que tuvimos ayer en el desayuno de nuestro hermano Enrique Vaca, el ingeniero Enrique Vaca de Cuernavaca, fue impactante. Él nos contaba cómo fue al psiquiatra una y otra vez, no mintiendo, y lo convencieron que estaba loco, lo diagnosticaron maníaco depresivo crónico, se lo creyó y con puros chochos comenzó él a creer que podía ser libre de su enfermedad. Cuando oramos por él el 15 de septiembre ahí en Cuernavaca, le pusimos manos y solamente dijimos, atamos ya toda fuerza y locura, discernimos inmediatamente qué era lo que él tenía eso, y él se sintió en ese momento, ¡pum!, así como si una fuerza le soltara en la mente, y después ya lo liberamos a conciencia. Ahí saliendo el 15 de septiembre de la fiesta en la iglesia de Cuernavaca, él supo ahí en la puerta que él había sido liberado de una locura generacional de sus antepasados. Y por primera vez dijo, esto es real. Me hubiera carcajeado, nos contaba antes, pero ahora veo que lo he experimentado, que es real. ¿Cómo no va a ser real si Cristo nos dio testimonio de ello? Cristo llega al mundo a invadir en la dimensión, lo desconocido para nosotros, que llama el mundo de huestes espirituales de maldad.
que están rodeándonos día y noche, entendámoslo. Nuestra guerra es contra ellos, no es entre nosotros, es contra ellos. Todos los problemas nerviosos en una persona, una señora que tome pastillas tranquilizantes, hermana, si hay alguien aquí y eres cristiana y tomas pastillas tranquilizantes, no me importa qué cantidad, que me digas si tomas 50 gramos de Valium o de Cuanil o lo que sea, o Nembutales, cualquier pastilla tranquilizante que tú tomes, debes en el poder de Cristo dejar de tomarla. Todas las pastillas tranquilizantes guían tarde o temprano a la esclavitud mental y dependencia física, psicofísica de la persona, tarde o temprano. Es como el que comienza con un cigarro. Nomás un cigarrito después de comer, nada más uno después de desayunar, nada más uno después de cenar, nada más una canita al aire una vez al mes. Cualquiera que se someta al pecado se convierte en esclavo del pecado. La palabra hechicería en Apocalipsis viene del griego farmaco. Y la palabra farmaco es la palabra que dio origen a la palabra farmacia. Y la palabra farmacia significa drogas. Las drogas en la Biblia están asociadas con los demonios. Que me dijo el psicólogo que una pastillita nomás después de comer, no te tomes ni medio Valium. Cristo es poderoso para hacer que sin nada puedas vivir para Él. No le crean al diablo. Jesús te dice, ¿a quién le vas a creer más? ¿A tu psiquiatra o a mí? Él vino a darnos vida en abundancia, entendámoslo. No quiere que dependamos de nada, ni siquiera del café. Si tienes que tomar 4 tazas de café diario, eres un drogadicto. Está bien que te tomes 1 o 2 diarias, pero si no puedes levantarte, ni caminar, ni funcionar sin café, ya eres esclavo de la cafeína. No puede haber nada en nuestra vida de la cual dependamos, o que si no tengo esto, no funciono bien. Pues ¿cómo? Yo no necesito nada más que Cristo que me fortalece. Esa es la vida de Cristo. Esa es la victoria de Cristo. Ese es a donde Cristo nos quiere llevar. A que no haya nada a nuestro alrededor. Que no seamos engañados por ligeras cosas que el diablo te dice. No, pues tómate 5 tazas de café. Esta pastillita en la mañana para que duermas bien. Para que te quiten los nervios. Hay una muerte en la familia. Un chocho. Enfrenta el funeral. Enfrenta el cáncer. Enfrenta todo en Cristo que nos fortalece. En 7º lugar, desastres constantes en la familia e imposibilidad de tranquilidad en el hogar. Desastres constantes en la familia e imposibilidad de tranquilidad en el hogar. Un hogar, una casa, tiene que ser un lugar donde entres y se respire la paz. Que quede bien claro. Si en el lugar donde tú vives no hay paz, y créamelo, cuando tú entras a una casa, se siente la paz. Se siente, se respira. Cristo le dijo a los discípulos, cuando vayan a una casa, díganles, la paz sea en esta casa. Mas si los de la casa los rechacen, les dijo Cristo, sacúdanse las manos. Significaba, o el polvo de los pies significa, ahora esta paz que veníamos a traer se va de la casa. Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y donde está el Señor, donde hay libertad, ahí está el Espíritu Santo. Pero una casa donde el marido es un ogro, y donde está constantemente tronando, y acá, y esto y el otro, y sombrerazos, y nunca pueden comer, y se levanta de mal humor, y todo es peinado, todo es el monstruo de la Laguna Negra, y de la mañana cuando se levanta, hasta los bebés se espantas. Hasta los bebés chillan nomás de verte la cara. No, hermanos, no puede ser eso posible. Los varones somos responsables en un 85% de la paz de nuestro hogar, nosotros los hombres, porque somos la cabeza del hogar. Nosotros tenemos que hacer entender si hay niños o hay problemas entre los hermanos o conflictos. Dijo Cristo, bienaventurados los pacificadores. Y hemos sido llamados a pacificar a unos con otros. Que tu hija está en contra de tu mamá, interven tú como mediador para Dios de que tu esposa y tu hija hagan la paz hoy antes de la Navidad. Que tu esposa está peleada con su cuñada, haz lo posible porque tu esposa se reconcilie, háblale del perdón, de la conferencia tan preciosa del hermano Hammond, del perdón, y para que ella entienda que si no hay perdón, hay puertas abiertas a los demonios. En una casa tiene que haber alabanzas, danza, alegría, en la comida risas, chistes, cuentos, gozo,
paz, amor, benignidad, perdón, dominio propio. El fruto del Espíritu tiene que prevalecer en un hogar. Pero si en la casa, cuando tú eras chiquita, puros pleitos entre tus padres y tus hermanos, ahora puros pleitos en tu casa, tus abuelos se agarraban de la greña los dos y se arrastraban por toda la sala, y ahora tus hijos lo mismo, hay una maldición generacional que está impidiéndote que tú puedas tener tranquilidad en el hogar. Les voy a dar un secreto que nos ha funcionado de una forma sobrenatural. Hay muchas veces que todos nosotros como seres humanos llegamos a nuestra casa y por X o por mangas, estás así como que comiste chinches o comiste gallo. A veces mi esposa me dice, parece que comiste gallo, ¿no? A veces estamos muy agresivos. O a veces la esposa está muy agresiva y no sabemos por qué. Algo tal vez nos acaba de hacer que cambien nuestras emociones y estamos así. Y comienza la discusión, o ya te dije esto, y comienza un problema en el hogar. En cualquier momento donde ustedes sientan que no hay paz en el hogar, comiencen a reprender a los espíritus de disensión y de pleitos dentro de tu hogar y se van en el nombre de Jesús. Cuando oigas que en tu cuarto tus hijos están dale y dale con tu esposa, más que sombrerados y todo, córrele al baño e híncate. Señor, en el nombre de Jesús, tomo autoridad. Satanás, te llevas a tus albañiles de aquí, te llevas de tus peones, espíritus de disensión y de locura, fuera de mi casa. Y créanlo, se van de veras que se van, pruébalo, no me creas a mí, hazlo en tu casa y vas a ver que funciona, se van porque se van, se tienen que ir porque se someten al poder de la autoridad de Jesús y a la sangre de Jesucristo. Y en último lugar, cuando hay estorbos espirituales para oír la Biblia, para leer la Biblia o para orar, pueden haber maldiciones generacionales de idolatría. El muchacho que nos dio su testimonio ayer nos decía que él ya había recibido a Cristo. Pero que no podía leer la Biblia, y la leía y no se concentraba, quería orar y no se concentraba, y no sabía qué cosa era, y comenzó a desanimarse y creyó que no funcionaba, que había también un espíritu generacional de maldición heredado por bisabuelos que fueron idólatras y paganos y asesinos, y que pueden estar en tu vida impidiéndote que tú puedas recibir bendición en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, sienten en las predicaciones muchas veces o en los estudios, ahí exactamente, que tienen sueño? No es coincidencia ni accidente. No levanten la mano, no se ventaneen. Solo Dios sabe. Pero esto es real. O al orar, o quieres levantarte la mano y orar y no puedes y estás nervioso y no te concentras, ¿quién crees que está tratando de impedir cuando tu voluntad está dispuesta a orar y cuando tú quieres oír la palabra de Dios, sientes como que te adormeces, como que te dan mareos, como que tienes presiones? Son espíritus que hay que echar fuera en el nombre de Jesús. A través de estos 8 síntomas que se encuentran en Deuteronomio 28, podemos darnos cuenta de que nosotros estamos tratando con poderes sobrenaturales de maldad y tenemos que creer a Cristo y la autoridad de Cristo para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Ahora bien, en Jeremías capítulo 31, los judíos en el Antiguo Testamento pudieron darse cuenta de la realidad de las maldiciones en su ciudad, en sus familias, en sus negocios y en sus propias vidas. Sin embargo, aun cuando los judíos recordaban el proverbio de Ezequiel 18:2, que los hijos comerán las uvas amargas de los padres, Dios
les anuncia a los judíos que vendría un tiempo cuando la maldición de Ezequiel 18:2, que los hijos iban a recibir las maldiciones, vendría un tiempo cuando este proverbio sería inapropiado. Vendría un nuevo pacto, que es lo que tenemos que entender antes de despedirnos en esta mañana. Vendría un nuevo pacto cuando cada persona sería responsable de sus propios pecados. Jeremías 31, 29 al 33. Y dice así esta profecía, Jeremías 31, 29 al 33. En aquellos días no dirán más, aquí está, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vemos pues nosotros que en este nuevo pacto que se llama de gracia, Dios promete hacer una provisión a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y a continuación, los que puedan apuntar esto es de vital importancia. La gracia no significa que una maldición sea cancelada y que no pase ya a través de ninguna generación. Ahorita lo vuelvo a repetir. La gracia no significa que una maldición sea cancelada y que no pase ya a través de ninguna generación, sino que la gracia significa que a través del sacrificio sustitucionario de Jesucristo, Dios ha provisto la medicina para las maldiciones. Vuelvo a repetir, sino que la gracia significa que a través del sacrificio sustitucionario, o sea, significa en nuestro lugar, a través de que Cristo haya muerto en nuestro lugar, Dios ahora nos ofrece el remedio para las maldiciones. Y esto se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 13, en el Nuevo Testamento. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. La palabra redimir significa rescatar, hacer libres. Vean ustedes de qué nos redimió Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito es. Está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la siguiente: es tratar de agradar a Dios o de salvarse a través de las buenas obras o de los sacrificios. Esa es la maldición de la ley. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Santiago dice en la epístola que aunque si violamos un solo mandamiento y guardamos 9, Dios nos hace culpables de los 10 mandamientos. Toda persona que quiera salvarse por obras, toda persona que dependa de sus obras, toda persona que crea y sea engañada que las obras, o por ser bueno subir al cielo, está bajo una maldición.
Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios corta esa maldición. Nos redime porque ahora, al momento de confiar en la obra de Cristo, que Él en nuestro lugar paga y lleva nuestra maldición, Dios cancela automáticamente la maldición que provenía de la ley a toda la raza humana. Pero hermanos en Cristo, al mismo tiempo que nosotros hemos sido redimidos de ya no querer salvarnos a través de las obras, hay otras maldiciones que tenemos que romper, y les voy a clarificar esto con el ejemplo del pecado. Cuando tú eres cristiano y recibes a Cristo y estás bajo la sangre de Cristo, ¿ya no vuelves a cometer pecado? ¿Sí o no? Claro, la Biblia dice en 1 Juan 1 que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo, y está hablándoles a los cristianos. Y dice en 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Así como Dios no sacó de nosotros el pecado, la naturaleza pecaminosa, cuando nos salvó, no extirpó de nosotros la naturaleza adámica, sino que la dejó dentro, así Dios también nos muestra que ligado a esa naturaleza, la maldición es pecado, y ligado al pecado que aún tenemos, están muchas maldiciones. Así que el cristiano que diga, no, yo por ser cristiano y he sido libre de todas las maldiciones, lo dice en ignorancia, por no conocer el mecanismo del pacto de gracia y el mecanismo de cómo opera el pecado y la maldición en nuestras vidas. Es el mismo error que cometen hermanos nuestros al decir, ¿cómo puedo tener demonios si soy cristiano? ¿Cómo puedo tener demonios si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Así como también en el Antiguo Testamento el lugar santísimo fue profanado y fue invadido por Satanás, así también dice 2 de Corintios 7, que limpiemos de contaminación nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Cómo puede el espíritu ser contaminado si está el Espíritu Santo? De la misma forma que puede ser contaminado el lugar santísimo, y de la misma forma que fue contaminado nuestro cuerpo, nuestra alma, podemos tener invasión de espíritus extraños, y de la misma forma que habita entre nosotros el Espíritu Santo junto con el pecado. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y también es templo del pecado. Y ahí está el Espíritu y el pecado, pero juntos, pero no revueltos. ¿Cómo puede Satanás presentarse delante de Dios si Dios es un Dios santo? Y la Biblia dice que Satanás se presenta hasta Apocalipsis 12:10. Nunca Satanás va a dejar de presentarse con los demonios. En 2 de Crónicas está un retrato donde está Dios y dice los ejércitos del cielo junto de él, los demonios a un lado y los ángeles buenos al otro lado de Dios. Ahí están los buenos y los malos junto a Dios. ¿Cómo puede juntarse la podredumbre, la perversión y la maldad de Satanás? ¿Y cómo puede Dios, siendo santo, permitir que Satanás se pare enfrente y le hable? Al mismo tiempo de que Él lo puede permitir, no hay nada entre ellos, no hay comunión. Él es tinieblas, Él es santidad, y la maldad de Satanás no contamina a Dios. El demonio no contamina al Espíritu Santo, contamina a tu espíritu. ¿Ya? Nuestro espíritu está siendo creado, está siendo renovado, está creciendo y está siendo fortalecido y está susceptible. Es como un bebé que, aunque está protegido, no podemos aislarlo de los gérmenes, los microbios y las bacterias. ¿Por qué? Porque está creciendo y desarrollándose en un mundo contaminado por bacterias, microbios y gérmenes. Así nosotros estamos en un mundo que no es el milenio, es un mundo bajo maldición, donde el príncipe es Satanás, donde ahí en Tepoztlán, en el cerro de Teposteco, tiene las bases principales, y un principado, el más grande de la república, está ahí en el Teposteco, a 150 kilómetros de mi casa. Ahí tengo al angelito. Y cuando entendemos todo esto, ya se nos caen las vendas y entendemos por qué Efesios 6, del 10 al 18, dice, ya siendo cristianos,
ya siendo lavados, ya siendo purificados, ya siendo justificados, vístanse con la armadura de Dios. Para que puedan, ¿qué cosa? Resistir a los arañazos del diablo, a las caricias del diablo. Eso dice. ¿Por qué Dios, ya siendo salvados, nos ordena ponernos una armadura? Porque somos vulnerables, hermanitos lindos del alma. Somos vulnerables todavía. Nos pueden atacar todavía. Y nos engañan haciéndonos creer que ya no. Pero si el diablo ya no te toca, entonces eres ángel y querubín. Y ya no tienes naturaleza. Ellos son atraídos donde hay mugre, donde hay basura y donde hay muerte y corrupción. Como las moscas son atraídas al excremento. Cuando el pecado entra en nuestra vida de un cristiano y el cristiano se ensoberbece y no perdona, y soy muy santo en todo y canto lindo, pero no perdono y ahí traigo odio como los fariseos, eres un pozo, un abismo de demonios en tu corazón. Y no te imaginas a dónde te van a llevar estos demonios. Cualquier cristiano que tenga evidencia, pues, de alguna maldición generacional operando en su vida o en la de su familia, debe apropiarse por la fe, en la sangre, en la provisión de Dios, en una cruz de esta medicina, confesar sus pecados, confesar los pecados de tu familia, puedes confesar los pecados también de tu abuelo y de tu bisabuelo. Esto es increíble. Cuando Nehemías en el capítulo 1 oyó que Jerusalén estaba siendo invadida y las puertas derribadas y puesta a fuego, le dijo: Padre, te pido perdón por todos aquellos que te han ofendido. Daniel, cuando supo que se acercaba el tiempo de la liberación, le dijo en el capítulo 9 a Dios y 10 de Daniel: Padre, te pido perdón por los pecados de toda la nación. Él se identificó con la nación. Nosotros, dice Dios, debemos identificarnos con los pecados y decirle: Padre, te pido por los pecados. Mi padre te ofendió, mi madre fue prostituta, Padre, perdón, misericordia de ella, Señor. En lugar de que tengas rencor contra tus padres, cuando le digas a Dios: Padre, perdónalos porque no supieron lo que hicieron, viene la bendición y eres un canal de misericordia y de la gracia de Dios, y Dios los levanta y Dios los bendice gracias a tu actitud semejante a la de Cristo Jesús. Recuerden ustedes, y con esto quiero acabar el libro de Job. Job se enfrentó a un ataque satánico, físico, con una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies, y aparte de la enfermedad física, el diablo le manda a 3 filósofos para confundirlo mentalmente, filosófica y moralmente, y convencerlo de que él era culpable de todo lo que le pasaba. Dios dejó todo esto en su soberanía, pero al final de Job, en el capítulo 42, la historia termina de una forma asombrosa e increíble. Y Dios le dice a Job: ora por tus amigos, porque no han hablado lo recto delante. Y en el momento en que Job oró por los que le habían hecho un daño mental, Dios bendice a Job, le regresa hijos, camellos, ovejas, dinero, le da más de aquello que había perdido y más de salud. Pero ahí en un versículo imperceptible, paz, casi que no se puede ni percibir a simple vista, es una revelación tremenda. Ora por tus amigos para que sean perdonados. Ora por tus padres, ora por tus abuelos, ora por tus bisabuelos, ora por los que te han perseguido, los que te han maldecido. Dile: Padre, he recibido esa maldición, esa enfermedad, por causa que mi abuelo era loca, mi abuelo era cardíaco, etcétera, mas ahora yo lo perdono y lo bendigo, comenzando con mis padres, siguiendo por mis abuelos y mis antepasados, y en ese momento algo sobrenatural va a suceder, porque eso se llama el poder del perdón. Y cuando hacemos esto, recibimos como un chubasco de bendiciones, y la sangre de Cristo nos limpia de estas maldiciones generacionales. Los demonios han perpetuado esas maldiciones en todas sus generaciones. Ahora pueden, como tú has confiado en el nombre de Cristo, porque has creído en el nombre de Cristo y porque sigues a Jesús, ahora Él te pondrá en alto, te pondrá sobre la roca para que tu pie no tropiece en piedra, el sol no te calentará de día, ni la luna de noche, nunca se dormirá el que te guarda, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahora, por cuanto tú has tenido fe en el Hijo de Dios, ahora tú tienes, Dios te dice en esta mañana, tú tienes, no necesitas más que creer. Tú tienes autoridad para decirle a estos espíritus que se vayan de tu vida en el nombre de Jesús. Así de sencilla es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y el que crea, hablará lenguas,
El que crea echará fuera demonios, el que crea hollará serpientes y escorpiones. Es para que todo es posible para aquel que cree, porque para Dios no hay nada imposible. Despidámonos en oración.